misión del Fondo Monetario Internacional visitó esta semana al gobierno dominicano. Esa misión pues viene a levantar la información estadística para preparar lo que se llama el informe del artículo 4. Todos los años, todos los países que son miembros del Fondo Monetario Internacional son visitados para realizar un análisis de qué está sucediendo en la economía. Ahí analizan los principales variables, el Producto Interno Bruto, su variación, la tasa de interés, la tasa de inflación, el tipo de cambio y así sucesivamente, todos los principales indicadores vinculados a lo que serían los aspectos macroeconómicos. Y eso me hace recordar lo que es el hecho de que mi tesis doctoral, hace ya muchísimos años, casi 30 años, mi tesis doctoral fue sobre las políticas del Fondo Monetario Internacional y la importancia de la estabilidad macroeconómica. En ese sentido, quería enfocarme en el día de hoy en ese tema, la importancia de la estabilidad macroeconómica. Que usted, y eso lo hemos estado viendo en los últimos años, usted le pierde lo que sería el sabor a esa importancia cuando hay estabilidad de precios, cuando hay estabilidad del tipo de cambio. Usted de repente no se da cuenta de lo que es esa importancia y le pierde el respeto. Le pierde el respeto a la estabilidad, por ejemplo, del tipo de cambio, la estabilidad de la tasa de interés, o la estabilidad de precios, o un entorno macroeconómico de crecimiento del valor agregado. Usted le pierde, usted le deja de poner importancia en lo que son sus preferencias, ya le pierde importancia cuando usted pasa varios años observando que la economía crece, que crece con estabilidad de precios, que se crea empleo, que disminuye la tasa de desocupación, entonces comienza usted a exigir otras cosas y le pierde la sensibilidad a lo que es la importancia de esa estabilidad macroeconómica. Y entonces ahí yo le digo, bueno, mire, recuérdese situaciones de inestabilidad. Situaciones de estabilidad, para que ustedes, pues aquellos que tienen mayor edad, lo recuerden, desde los 80 yo le puedo decir, mire, situaciones de estabilidad del periodo 82-85, mucha inestabilidad, una situación de mucha incertidumbre. Ustedes recuerdan cómo se lanzó una gran cantidad de importaciones que antes se estaban obteniendo dólares a la par, es decir, al 1 por 1 en el Banco Central, comenzaron a lanzarse al mercado cambiario libre, al que le llamaban el mercado paralelo, y esto hacía que entonces el mercado paralelo, que estaba en 1.20, comenzó a subir 1.30, 1.40, 1.50, hasta colocarse en 3 pesos por uno, 3.25 pesos por uno, y así sucesivamente, lo cual generó muchísimos incrementos de precios y una situación de desabastecimiento, de desempleo, de incertidumbre, de variaciones de precios enormes y que la gente entendiera que estaba deteriorando sus condiciones de vida. Eso fue hacia 1984, 1985. Recuerden la Poblada, 1984, abril de ese año hubo un levantamiento, la gente molesta porque comenzaron a aumentar los precios de una forma dramática justamente después de Semana Santa, y esto hizo que la gente se lanzara a las calles. Usted recuerda cómo esa gente en los barrios salía a protestar, los militares en la calle porque la policía no daba abasto. Eso es la inestabilidad. Esa inestabilidad macroeconómica, fíjense lo que produce. Usted no se puede olvidar de eso. Entonces, se lo digo para los mayorcitos, para que lo recuerdan eso. Yo recuerdo que yo estaba estudiando economía en INTEC en ese momento, 82-85, estudié en INTEC. Y recuerdo lo que eran los discursos de los profesores en ese momento. Recuerdo entre los profesores a Luca Vicés, a Alberto Veloz, el propio Apolinar Veloz. Recuerdo a Roberto Casá dando historia, Rubén Silié también en otro tipo de historia, uno internacional, otro la historia dominicana, y así sucesivamente otros profesores de economía que día tras día analizaban lo que estaba sucediendo en la economía en ese periodo de inestabilidad, mucha inestabilidad macroeconómica, que comenzó a revertirse después que llegó al Banco Central Hugo Giuliani Curi. Hugo Giuliani comenzó a estabilizar la economía, comenzó a tomar medidas desde el Banco Central que ayudaron a que el tipo de cambio entonces comenzara a estabilizarse, y después de haber subido a 3 pesos con 15 centavos, terminó hacia el año 1986 en 2.85, 2 pesos con 85 centavos, que era una devaluación masiva. O sea, estamos hablando de un 200%. Es como pasar de 50 a 150
para que ustedes tengan una idea. Pasar en un año de 50 a 150 pesos por uno, para que vean lo que es una devaluación. Pues eso es inestabilidad. Los precios subieron de una forma desproporcionada, hubo una caída de la actividad económica, o sea, la variación del Producto Interno Bruto fue negativa. Ese fue el periodo 82-85, terrible esto. Y para los que no son tan ya mayorcitos, pues nos vamos a la del 90. Ahí yo estuve realizando mi doctorado, 85-89, regreso en el 89 al país, y ahí en el 90, viene la situación de inestabilidad macroeconómica, la tasa de inflación fue 80%, el dólar pasa de 6 al 12, 13, 14 pesos por uno, allá hacia el 91. La caída de la actividad económica fue de un 5% y eso de vuelta, inestabilidad. Mucha inestabilidad, incertidumbre, volatilidad, la tasa de interés llegó a niveles estratosféricos, cayeron muchísimos bancos, así como en el 85 hubo 85-86 hubo caída de intermediarios financieros, ya en el 90 hubo caída de bancos importantes, hubo colapso de varios bancos y recuerdo que ahí escribí mi primer documento, mi primer paper publicado. Mi primer paper publicado en un libro en Chile se publicó y fue un modelo de quiebra de bancos. Un modelo de quiebra de bancos que lo publicó, recuerdo, la CEPAL. En ese entonces, la Comisión Económica para América Latina publicó en un libro mi primer paper, que fue un modelo de quiebra de bancos. Ahí recuerdo, conocí a Roberto Ricobón, este venezolano que es profesor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que también presentó un paper representando a Ricardo Hausmann. Ricardo Hausmann, que había sido ministro del presidente Carlos Andrés Pérez en Venezuela y que también es profesor en los Estados Unidos, específicamente en la Universidad de Harvard. Pues ahí presenté lo que es un paper de quiebra de bancos por el hecho de que se vivió en el 90-91 un proceso de quiebra importante de entidades financieras. Varios bancos quebraron y otros se fueron del país. Bancos extranjeros, como el Chase Manhattan Bank, decidió irse del país por la inestabilidad. Entonces, recuerden perfectamente lo que era esa situación. Usted recuerda el desabastecimiento de combustible. Había varios mercados de combustibles, el mercado oficial, un mercado negro, otro mercado negro, que al final te llevaban la gasolina hasta tu casa por un precio que mientras estaba a 6, 7 pesos el galón, era a 40 pesos que estaba vendiendo en el mercado. Recuerdo, en ese entonces comencé a trabajar en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, asesorando al presidente Balaguer para que recuperara la estabilidad macroeconómica. Ahí vinieron asesores externos a apoyar el proceso de estabilización. El presidente Balaguer toma algunas decisiones importantes, modifica la estructura de su gobierno y coloca en el Banco Central a Luis Toral, y este toma las medidas, apoyado por Balaguer, para la estabilidad macroeconómica. Luis Toral hace un muy buen trabajo también, así como Hugo Giuliani, lo hace Luis Toral en el Banco Central y logra la estabilidad macroeconómica, hasta que luego ya es sustituido por Rivitini. Rivitini pues es el gobernador del Banco Central hasta el 94, y ahí entonces llega en el 94 Héctor Valdés. Héctor Valdés llega en el 94 al Banco Central y ahí comienza un periodo de mucha estabilidad por la política monetaria que ejecuta Héctor Valdés. Héctor Valdés, 94-96, en el 96 gana la presidencia Leonel Fernández y permanece Héctor Valdés en el Banco Central y se queda hasta el año 2000. Esos 6 años fueron 6 años de estabilidad. Estabilidad macroeconómica significa estabilidad de precios, estabilidad del tipo de cambio, un entorno económico que favorecía, a pesar de la crisis de 1997-1998, de la crisis financiera internacional, principalmente la crisis asiática, República Dominicana logra sortear esa crisis, a pesar del impacto del ciclón Georges. Ahí el Banco Central toma medidas monetarias rápidamente para enfrentar esa situación y la economía vuelve a crecer. Eso hay que agradecérselo al Banco Central, la gobernación del Banco Central en ese momento, 1998, y la economía entonces vuelve otra vez a crecer y se mantiene estable, a pesar de que a partir de febrero de 1999 comienza a aumentar los precios de los combustibles.
Llegamos al año 2000, la economía ya a nivel internacional está en una situación de presión, viene el colapso del mercado bursátil, específicamente la parte de lo que se llama las economías y las empresas.com, que era el .com, hay un colapso de esas empresas que habían llegado a convertirse sus precios en una verdadera burbuja, colapsa y entra en una economía, la economía mundial, en una recesión que impacta todos los flujos comerciales donde República Dominicana obviamente entra en ese entorno hacia la baja. 2001 comienza a desacelerarse la economía, viene el derrumbe de las Torres Gemelas. A pesar de eso, el presidente Hipólito Mejía logra mantener la estabilidad. 2001, 2002 logra mantener la estabilidad, la economía crece. República Dominicana coloca en septiembre, una semana después de la caída de las Torres Gemelas, logra República Dominicana 10 días después colocar los bonos soberanos. Los recuerdo perfectamente, yo era parte de esa misión junto con Andy Dawarre, que la encabezaba, Hugo Giuliani, que era el representante directo del gobierno, era el ministro en ese momento, y yo que era el tercero en esa misión y estaba colocando por primera vez los bonos soberanos en los mercados de capitales. Nosotros, septiembre 11, teníamos una reunión en una de las torres, en la tarde, en una de las torres que fueron derribadas por estos ataques terroristas, y se tiene que posponer la colocación de los bonos soberanos, que finalmente se realiza 10 días después, el día 21 de septiembre. 500 millones de dólares, República Dominicana entra al mercado bajo el gobierno del presidente Hipólito Mejía. Ahora bien, ya en septiembre, octubre del año 2002 comienza a tener problemas el gobierno por la existencia de bancos que tenían problemas con sus cuentas. Primero se pensaba que era simplemente problema de liquidez, luego se verificó que había un fraude interno en esos bancos. Fueron 3 bancos que entraron en una situación de mala gestión que desembocó en el colapso de ellos hasta representar un 20% del Producto Interno Bruto. Nunca antes en la historia se había registrado el colapso de entidades financieras de esa magnitud. Para que ustedes tengan una idea, el colapso de la crisis bancaria en los Estados Unidos fue alrededor del 2-3% del Producto Interno Bruto. República Dominicana fue 10 veces más grande. Y a pesar de eso, el presidente Hipólito Mejía logró mantenerse en el gobierno, no permitió que colapsara el gobierno ni que colapsara la economía, aun cuando todo el ajuste vino por el lado de inflación, y ahí se perdió de nuevo la estabilidad. Ante ese colapso de los bancos, el gobierno a través del Banco Central tiene que salir al salvamento. Se colocaron más de 100.000 millones de pesos en los mercados para poder ayudar a lo que es el rescate bancario. Esa colocación de esos 100.000 millones de pesos genera una búsqueda rápida de dólares, y esto hace que los precios suban. Ese aumento de precios, esa generalización de la depreciación, esa situación de inflación, caída de la actividad económica, no tanto como pudo haber caído, vamos a señalarlo así. La economía pudo haber caído muchísimo más. El ajuste vino por el lado de precios, generó esa caída del poder adquisitivo de la población, un aumento de la incidencia de la pobreza. Hubo un empeoramiento de la calidad de vida del pueblo dominicano. En ese periodo 2003-2004 se perdió la estabilidad macroeconómica. Muchísimos políticos acusaron al presidente Hipólito Mejía de ser el responsable de esa crisis, lo cual él no fue. Él no fue responsable de esa crisis, a diferencia de la del 90, que fue el presidente Balaguer el responsable de esa crisis. El presidente Hipólito Mejía no fue el responsable de la crisis del 2003-2004, para nada, para nada. Él encontró una situación donde colapsaron 3 bancos, que fue necesario llevar a cabo un salvamento. Había otras opciones, no rescatar con liquidez, pero no se sabía el impacto que esto iba a tener sobre el resto del sistema financiero. Hoy hay sistema financiero en la República Dominicana fuerte, sólido, líquido, rentable, gracias a las medidas tomadas por el presidente Hipólito Mejía. Yo en ese momento lo dije,
que tarde o temprano le iban a hacer un reconocimiento, y en el año 2012 le hicieron su reconocimiento al presidente Hipólito Mejía, la banca. La banca le hizo un reconocimiento al presidente Mejía por el hecho de que había salvado a los depositantes, había salvado al sistema financiero en ese momento. Pero ahí se perdió la estabilidad macroeconómica y nuevamente la gente comenzó a hablar de la casa del terror, le decía a los supermercados, comenzó a decir muchísimas cosas en contra del gobierno, comenzó a valorar lo que es la estabilidad macroeconómica, a soñar nuevamente con lo que es esa estabilidad de precios, la estabilidad de tipo de cambio, y esto sucedió 2003-2004. Luego, 2005, volvió la estabilidad. Pero esa historia la comienzo en el próximo segmento de Tecnopol.